quería contaros dos cosas. Una que vas a necesitar tú y otra que es más generalista. Mi amigo Manolo me decía, me llamó el otro día y decía, vente a mi casa porque estoy haciendo un proyecto. Él es profesor de formación profesional que Ujú. voy a dar clases a sus alumnos todos los años, una charlita sobre cómo yo organizaría la vida si fuera ellos con su edad. Y él está muy metido en la parte de la robótica industrial. Tiene allí varios robots dentro de lo que es su instituto de formación profesional y me dice, Roberto, es que quiero sacarle partido a Claude y entonces pues muchas veces no me contesta lo que yo quiero, no hace lo que me gusta y demás. Y yo digo, si es que es muy fácil, si es que no tiene demasiado. Obviamente es fácil cuando ya has recorrido un camino. Y hay unas pautas que son súper sencillas. Y esas son las que quería comentar porque si trabajas tú o trabaja mi hijo ahora que se apunta en el máster o cualquiera, lo primero que yo digo es el que cuando tú entras en Claude siempre tienes que tenerlo actualizado y hay que trabajar siempre con el mejor modelo. Y tú dirás, hombre, es que si trabajo siempre con el mejor modelo, con Fabel, por ejemplo, los Me quedé tokens sin luz. se me gastan demasiado temprano. Digo, bien, entonces lo que tú tienes que plantearte es que ya el propio sistema es suficientemente listo para que tú, sin darle instrucciones muy precisas o comandos que se llaman, porque tú puedes coger ahora mismo y si coges y abres Claude puedes poner una barra. Y cuando pones una barra te aparecen algunos comandos, como es el comando loop, Ujú. como es el comando goal, como es el comando, ¿no? De tal modo que tú, una de las cosas que tendrías que hacer y que te va a tocar, que va a ser tu segundo libro que vas a tener que escribir, ¿vale? Es el que una persona que trabaja con una herramienta, lo primero que tendría que hacer es formarse profundamente sobre la herramienta que utiliza. O sea que si vas a estar trabajando 8 horas diarias con Claude, deberías leerte las instrucciones de Claude. Eso sería lo lógico, ¿no? Lo mínimo. Pero como, pero como ya directamente Claude es muy listo, tú le puedes decir más o menos lo que quieres que haga a tu entender, pero que lo traduzca él a sus propias instrucciones. Por ejemplo, si tú empiezas con Claudio y arrancas un nuevo proyecto, lo primero que tienes que hacer es elegir una carpeta. Yo lo que haría es el que nunca elegiría una carpeta compartida. ¿De acuerdo? Esto, Iván, tenéis que ¿A qué te tenerlo refieres claro. con compartido? ¿Te refieres Vamos compartido a ver, con otras personas o...? yo toda la gente que se inicia con la informática o con la tecnología, yo les digo que, y más gente de tu edad, o mi hijo, mi hija ahora que tiene 18 años, le digo, tenéis que abriros una cuenta en Dropbox, ¿vale? Una cuenta de pago. Si tú te abres una cuenta de pago en Dropbox, lo que sucede es el que ya deberías organizar tu vida poniendo declaraciones de la renta, bancos, licencias, carnet de conducir, hobbies, ¿no? Y entonces en Claude tú vas metiendo todos los ficheros que te van a rastrear toda tu vida. De tal modo que si eres un poquito organizado, lo que sucede es el que ya tienes ahí todo lo que necesitas. Si vayas donde vayas o viajes donde viajes del mundo, tienes toda tu información útil. Ahora bien, como es una cuenta de Dropbox de pago, hay una cosa que está muy bien y es el que él hace backup, hace como el Time Machine, como el Mac, no sé si sabéis, que si le pones un disco duro y le haces backup, tú puedes recuperar el estado de una carpeta en cualquier día. Por lo tanto, nunca pierdes ningún fichero ni versiones de tus ficheros, aunque no los versiones. Por tanto, cualquier persona debería tener al menos un Dropbox, que es una buena idea, pero ahora hay un problema. Tú dices, pues qué idea más buena. Como yo tengo un Dropbox de pago que además tengo bastante espacio, me voy a Claude y cuando quiera construir una página web o quiera construir cualquier cosa, le digo que el directorio de trabajo sea el Dropbox. Eso no lo hagáis. ¿De acuerdo? Vale. Y tampoco le digáis, si tienes, por ejemplo, un Mac, tienes la carpeta de cloud, ¿no? Tienes una carpeta que se llama iCloud Drive, en Ujú. la que tú tienes tus datos compartidos entre distintos dispositivos. Vale. Tampoco metáis nada ahí. Primero porque entonces le tienes que dar a Claude el acceso a tu carpeta compartida. Y podía entrar en todos los ficheros donde tienes una información que es confidencial e importante, que no te interesa. Pero segundo, es el que además esa carpeta tiene una sincronización en Dropbox. Si tú tienes tu ordenador sincronizado contra Dropbox a través de un agente que tiene, tú cuando le dices que te genere ficheros Claude, te va generando ficheros, por ejemplo, tu página web, y la propia página web compila, cuando utilizas los frameworks nuevos, React y cosas de estas, y genera cientos o miles de pequeños ficheros. Eso lo que hace es que vuelve loco al sincronizador. Y además lo que acaba sucediendo es el que muchas veces que te paraliza una cosa a la otra y se te corrompe los ficheros que crea dinámicamente. Vale. Entonces, no trabajéis nunca con Claude y las carpetas sincronizadas remotas. Eso os va a generar muchísimos problemas, ¿no? Es mejor que trabajes siempre en un proyecto local. Y dirás,
Roberto, pero si entonces trabajo contra un proyecto local, si se me rompe el ordenador, pierdo todo lo que hago. O si me voy, como yo, al pueblo y quiero continuar en otro ordenador, si yo lo hacía en Dropbox, no tenía problema. Si yo lo hago ahora en una carpeta local, bien. Pues entonces lo que hay que hacer es aprender a trabajar contra repositorios de código. Te vas a un sitio que se llama GitHub y son repositorios. Y hay dos tipos de repositorios, repositorios privados y repositorios públicos. Entonces, tú desde el propio Claude, o sea que puedes crearte una carpeta en tu ordenador, así de sencillo, y le puedes decir que se vaya a tu cuenta de GitHub remoto y se sincronice y te cree una nueva carpeta. ¿De acuerdo? O te vas a GitHub y abres una carpeta y le dices a Claude que se conecte a ella, o desde Claude creas una nueva carpeta y le dices que te lo suba al repositorio remoto. De tal modo que tú estás trabajando en local y le puedes decir a Claude, entonces, Claude, pone en tus instrucciones que cada vez que acabes un cambio, sincronices automáticamente contra el remoto. Por lo tanto, lo que haces es que utilizas GitHub como directorio de intercambio. ¿Entendés lo que quiero decir? Y siempre tienes el código. Cuando trabajas con GitHub, además hay una cosa que mola mucho y tiene un fichero oculto que se llama GitHub Ignore. El GitHub Ignore es el que le puedes decir que qué ficheros o qué librerías no deberían sincronizarse. Si tú lo eliges como directorio de trabajo, tu carpeta Dropbox, ¿no? Todo lo que está en local está en remoto. O sea que si tú tienes ficheros temporales, ficheros generados o ficheros que compila el propio navegador, lo que sucede en la página web para generarte lo que ves en el navegador, la gracia está en que estás mandando mucha mierda a través de la red. Tu ordenador y tu red irán muy lentos. Si tú coges y le dices ahora a Claude, mete en el Geek Ignore todos los ficheros que no deben sincronizarse contra el remoto, ¿no? Lo que entonces acabas de hacer es el que cuando él sincroniza ya, que le has dado las instrucciones, solo manda lo que de verdad importa. Por lo tanto, tu repositorio remoto ocupa muy poco. O sea que voy a hacer un repaso. Primero, cuando trabajes con Claude, trabaja siempre con el modelo más importante, Fable. No trabajes contra un directorio de Apple ni contra un directorio de Dropbox. Trabaja contra un directorio nuevo en tu máquina, en el directorio de proyectos o lo que sea, ¿no? Y lo que haces es que si quieres guardar lo que tienes, te creas en GitHub una cuenta gratuita y lo que haces es el que le dices a tu Claude que trabaje contra GitHub. Y a Claude le dices que siempre que cambie cualquier cosa, sincronice contra el repositorio. Y él ya mete en un fichero que se llama CloudMD las instrucciones que él necesita. Y además le dices que te genere un git ignore y que toda la mierda o todos los elementos derivados que no hacen falta que estén en el repositorio no estén. Con eso ya tienes un entorno de trabajo medianamente limpio, ¿no? Y ya has aprendido una cosa, que tú le puedes decir a Claude, haz lo que necesites para que cada vez que grabes o cambies un fichero lo sincronices contra el repositorio. Lo que no te tienes que saber tú los comandos que hay que utilizar, él solo ya hace lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, entonces, tú, habiendo aprendido que puedes darle instrucciones en lenguaje natural, le tienes que decir la siguiente instrucción. Vale, ahora quiero que cuando trabajes, independientemente del modelo que tengas activo, siempre arranques subagentes para hacer las tareas en paralelo con el modelo más barato que sea capaz de hacer el trabajo correctamente. ¿Vale? Y entonces él dice, muy bien, él piensa con el modelo más alto, con Fable, y luego lo que hace es el que, pues, si tiene que subir al repositorio, pues utiliza el más pequeño de todos. Si tiene que hacer una comparación de ficheros, pues un intermedio. Si tiene que hacer una edición de un documento Word o una infografía, a lo mejor lo hace con Sonnet, ¿no? Entonces, con eso acabas de ahorrar muchos tokens. ¿De acuerdo? Luego también le podrías decir, oye, intenta que cuando te haga peticiones, ponerte instrucciones para que no seas muy verboso. Verboso es el que no muestre muchas cosas por pantalla. No sé si has visto que Claude hay muchas veces que cuando está haciendo cosas empieza a pensar y te las enseña, ¿no? Y empieza a mandarte mensajes. Todos esos mensajes consumen tokens. ¿De acuerdo? Entonces diles, intenta no ser muy verboso para que no gastes muchos tokens. De tal modo que si él, los mensajes que te va a mostrar no gastan tokens, no te los muestra, te los muestra. Pero si va a gastar tokens, no te los muestra. Entonces vas haciendo que tu coste en tokens, ¿no?, sea más barato y se estire más lo que utilices. ¿De acuerdo? Entonces, con eso llevamos bien. Que yo eso lo he probado y funciona muy bien, ¿eh? A mí me ha hecho que ya no me quede sin tokens en las ventanas. Perfecto. Entonces, ves que a partir de ahí tienes que ir avanzando.
Luego, yo os recomendaría que también le digáis una cosa. Esto todo lo estoy añadiendo en el libro de SDD, lo estoy poniendo también, como notas en algún punto. Una de las cosas es el que tienes que decirle que te haga una bitácora. Dices, Claude, quiero que te guardes un fichero de bitácora. Y cada vez que te pida cosas, te vas guardando un resumen de lo que te he ido pidiendo. De tal modo que entonces ese fichero se puede llamar bitácora.md. Lo que sucede es el que va grabando todo lo que va haciendo y te pone la fecha. Por lo tanto, si luego tú quieres hacer una guía, un manual o quieres hacer una revisión, tienes en un solo documento todo el histórico de todos los cambios. Eso está estupendo. Porque entonces, además, dile que no te lo explique de un modo técnico, sino que haga un resumen funcional de qué es lo que ha ido haciendo. De tal modo que tienes un cuaderno de bitácora y luego, imagínate, quieres hacer tú mismo estudiar todos los cambios que ha hecho, o quieres hacer una guía de usuario, un manual, o quieres hacer un programa con los cambios desde la última versión. Pues ya lo tienes interpretable por algo que una persona puede hacer. Eso también te viene muy bien. Vale, luego, independientemente de eso, ya le hemos dicho que trabaje contra un repositorio. ¿De acuerdo? Cuando vayas a pedirle que haga un cambio muy grande, que etiquete o marque como versión 1, por ejemplo, o versión 2, o versión 3, para que tú mentalmente recuerdas la versión en la que funcionaba como tú querías. Si luego se pone a hacer un montón de cambios y se carga alguna cosa, siempre le puedes decir verbalmente, recupera el código de la versión 1. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tú mismo vas haciendo como fotos, snapshots de lo que has ido construyendo. Da igual que sea un libro, que sea una imagen, que sea lo que sea, ¿vale? Luego, vamos a ver, lo que decíamos, cuando has visto el libro que he construido de tiro al plato o el que Ujú. estás construyendo tú le puedes decir que siempre Codex hace las imágenes, o sea, GPT mejor que las hace Claude. Claude no está pensado para hacer elementos visuales. Entonces, tú le puedes decir, genérame un fichero de intercambio con Codex. Y lo vamos a llamar intercambiocodex.md. Todos son ficheros Markdown, ¿no? MDs. Y entonces, y le dices, y pon las instrucciones para integrarte con el propio Codex. Abres Codex y le dices, oye, Claude te ha dejado instrucciones de cómo se quiere sincronizar contigo. ¿De acuerdo? Si quieres matizar algo, matízaselo. Y entonces Codex lo revisa y te dice, está bien o no, le he matizado algo. Y entonces tú te vas a Claude y le dices, oye, te ha matizado algo, Y ¿no? así lo coordinan entre Y los así dos. ya los tienes coordinados. Entonces, tú lo que haces es que ya te vas a Codex y le dices, cada media hora revisa el fichero de intercambio y mira si tienes deberes. Entonces ya te olvidas. Porque entonces te vas a Cloud y le dices, cada vez que necesites generar una infografía, lo único que tienes que hacer es decirle a través del fichero de intercambio qué quieres generar. Y entonces ya tienes en background, trabajando a Codex, generándote las infografías, las imágenes y lo que tú quieras. Y ya lo tienes coordinado. Y Codex siempre está en un demonio cada media hora funcionando. Lo único, dime, No, 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 me ha hecho gracia eso. ¿por? Tienes ahí, no, tienes a Codex ahí trabajando. Tengo algo ya, sí, pum, se pone a trabajar. Claro, pero si te fijas, mira qué sencillo, porque entonces, recuerda, tú tienes ventanas de tokens de 5 horas y de semana. Entonces, a ti lo que te interesa es optimizar esos tokens. Ujú. La gracia está en el que tú tienes que tener más agentes de Codex arrancados o menos y tienes que buscar que se sincronicen. Imagínate, si tú ahora mismo en Codex, como yo que estoy pagando 100 euros de Codex, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que esté todo el día trabajando. Entonces, la gracia está en el que yo arranco uno, dos o tres o cuatro para que haya un equilibrio entre la CPU que tengo y el consumo de tokens. Una Entonces, pregunta que te puede hacer alguien que es, oye, pero tengo que tener Codex abierto. O Claude claro, es capaz de invocar directamente y decir, necesito ahora Codex. Entonces el ordenador abre pero, Codex. pero ¿sabes lo que pasa? No. Es decir, son cosas distintas. Tú estás dentro de un proyecto en Codex Ujú. y en una conversación que tiene un contexto, ¿vale? Es más, a Codex lo que tienes que explicar normalmente yo le digo, quiero que me hagas infografías, cada vez que yo quiero que me genere una infografía o un dibujo. Yo me voy a Codex y le digo, quiero que me generes una infografía sobre cómo son las licencias de tiro al plato, pero quiero que me lo generes 4, con distinta densidad de información, todas cuadradas. Y entonces me genera una con muy poca información, otra con mucha más, otra con mucha más y otra con mucha más, ¿no? Y entonces le digo, la que me gusta es la 3. Guárdate en tus instrucciones que a partir de ahora todas las infografías tienen que tener las características de la 3. Y entonces Codex se guarda dentro de su memoria
Y cada vez que entonces tú le des la orden de generar una infografía, siempre va a ser con la misma densidad docente y con el mismo estilo. Entonces, de hecho, le puedes decir, guárdatelo en instrucciones persistentes. Lo que sería ese skill que tú has hablado, ¿vale? Mm. Es decir, con eso ya tenemos la dinámica de que estoy contra un repositorio trabajando, por tanto nunca pierdo nada. Luego lo que tengo es el que trabajo siempre con los agentes más baratos que son capaces de hacer el trabajo. ¿De acuerdo? Y si necesito generar imágenes, tengo a otro agente que trabaja en paralelo. Y si, por ejemplo, tengo una licencia de 20 euros nada más de Codex, pues yo la estiro teniendo un solo agente y diciéndole a lo mejor que cada vez que me genere una imagen hago una pausa de 5 minutos o de media hora. Y entonces así voy regulando el flujo del consumo. ¿Vale? Con eso ya voy trabajando medianamente bien. ¿Vale? Ujú. Luego otra cosa que es muy importante y lo hace mejor, en este caso ChatGPT, es el que yo le doy un texto mío y le digo que estudie mi estilo, ¿vale? A ChatGPT. Ujú. Y le digo, detecta mi estilo de escritura. Y dice, pues Roberto tiene un estilo directo, utiliza expresiones de este estilo, no utiliza expresiones de este estilo. Y entonces ese fichero me lo llevo tanto a Codex como a Claude y le digo, meterlo dentro de vuestras instrucciones como escribo, para que lo que él me redacta sea lo más parecido a mi modo de escritura. ¿Vale? Ujú. Pero lo hago los dos, tanto en Codex como en Claude. Y entonces ya tengo unas instrucciones persistentes, ¿vale? A partir de ahí, cuando yo ya le pido cualquier cosa, es relativamente fácil que también lo haga medianamente bien. Por ejemplo, con eso que he hecho, que tardo en hacerlo 5 minutos, ya tengo unas instrucciones básicas. De hecho, luego me voy a Claude y le digo, bien, pero para que no... hay un problema que tenéis que entender, que se denomina la cuantificación, ¿de acuerdo? Cuantización o cuantificación. Imagínate, tú ahora mismo tienes a ChatGPT que saca un modelo que se llama el modelo Sol, el modelo Sol, Luna, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Y Tierra. Sol es grande, ¿no? Es decir, Tierra es un Sí. poco más pequeño y Luna es todavía un poquito más pequeño, para que os acordéis. Eso significa que la cantidad de tokens que gastas con cada uno, pues es, los modelos más grandes gastan más tokens, los modelos pequeños gastan menos tokens, ¿vale? Hay un problema, y es el que cuando ellos sacan el modelo Sol, que es el ChatGPT 5.6, de repente lo que hace es que el 5.5, 5.4 y 5.3, que son los agentes que ellos van a invocar para consumir menos, ¿vale? Son más baratos, funcionan peor de lo que funcionaban antes. Y dices, ¿y esto por qué es? Yo te voy a decir teorías. Entonces, cuando tú tienes un modelo y lo quieres exportar a otra máquina, tú le puedes decir, al final es una red neuronal que tiene pesos, ¿de acuerdo? Tú tienes una red neuronal y en cada una de las ramas lo que sucede es que tú tienes un número que te dice el peso que se ha ajustado. Ujú. La cuantización consiste en que tú le puedes quitar bits a ese peso, de tal modo que le estás quitando precisión. ¿Qué sucede? Pues tú imagínate que yo ahora mismo, cada vez que genero un modelo nuevo, le quito precisión al modelo anterior. Lo que significa que el modelo ChatGPT 5.4 funcionaba muy bien, pero si lo cuantizas, no cuantificas, lo que haces es el que, porque ha sacado uno nuevo, el viejo funciona peor de lo que funcionaba. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, cuando tú estás ahora trabajando con Claude o con Codex, estás viendo que se degrada y lo que antes te funcionaba bien no funciona tan bien como antes. Entonces tienes que poner salvaguardas, ¿vale? La primera salvaguarda que yo pongo es el que le digo, siempre que te pida algo, necesito que me hagas un plan antes de empezar. ¿De acuerdo? Si lo digo así tal cual, hazme un plan antes de empezar. Luego ejecuta lo que te pida y luego verifica si has cubierto todo lo que decía el plan. Y si no has cubierto lo que decía el plan, lo vuelves otra vez a ejecutar. ¿De acuerdo? Es decir, entras en un bucle, eso es el comando loop, ¿no? O goal, ¿de acuerdo? Que tiene ChatGPT. Pero si tú se lo dices, él hace lo mismo que hace ese comando y no tienes que saberte el comando. Es decir, tú lo que estás diciendo es que reintente para que no se quede a medias. ¿Por qué? Porque otra vez lo que yo creo que han hecho es que como hay tanta gente utilizando Claude y no tienen capacidad de computación, han hecho los modelos vagos. ¿De acuerdo? Hay una cosa que se llama el harness. Es decir, tú tienes un modelo y luego tienes los anclajes o los elementos de abajo que lo que hacen es que hacen funcionar ese modelo para que agénticamente te genere el código. Tú ese modelo lo puedes hacer vago, ¿no?
El usuario me pide que le haga el juego del Arkanoid. Venga, va, pues le voy a hacer la mitad, ¿no? ¿De acuerdo? Y Entonces, luego que me dé feedback si y quiere. si no se cosca, ¿no? Porque lo que quería hacer era una demo, pues ya está. Y si se cosca, lo que hacemos es el que insistimos y hacemos que cuando me lo pida ya lo hago bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es como yo ahora mismo en mi mente pienso que funcionan. Que funcionan los modelos antiguos peores y que los modelos principales funcionan de un modo vago. ¿De acuerdo? Entonces, si no haces esta salvaguarda de decirle que te construya primero una plantilla, matriz o tabla en la que te diga qué va a hacer, luego lo haga y luego verifique, tú no estás seguro de que las cosas que te quería hacer las ha hecho. Y entonces te llevas la sorpresa de que has dejado el ordenador trabajar, te has ido al gimnasio, has vuelto y está solamente hecho una parte de ella. También hay que decirle otra cosa que es importante, y es el que no te pare el flujo por preguntas sobre el orden o cosas triviales que él pueda resolver. ¿De acuerdo? Claro, tú ten en cuenta que yo le estoy pidiendo que haga muchas cosas con subagentes. Y de repente, claro, yo estoy trabajando con varias sesiones. En una estoy con el proyecto del fin de máster, en otro estoy con el curso de formación y en otro estoy con el libro, ¿no? Y de repente hace pip y me para. Oye, ¿prefieres que te haga este punto antes que el otro? Porque son unos cabrones, ¿no? Es decir, porque no tiene ninguna necesidad de hacerte esa pregunta. ¿Entiendes? Es decir, porque podía empezar, entonces tienes que decirle, cuando tengas dudas sobre por dónde empezar, no me preguntes y empieza por lo que tú creas más lógico. Si no, te empieza a preguntar y lo que te está haciendo es retrasarte el trabajo. Por lo tanto, claro, tú imagínate que tú estás haciendo varias cosas, crees que está trabajando y de repente está con una pregunta activa. Y Y se ha parado. se ha parado. Entonces, te acabas de perder la ventana en la que tú querías tenerle máximamente ocupado, ¿de acuerdo? Y encima has perdido el tiempo, porque el problema está en el que si yo quiero hacer un trabajo, no quiero tirarme 4 días haciéndolo, quiero tirarme un día haciéndolo, ¿de acuerdo? Ahí luego hay veces que te intenta más o menos, pero has visto estas reglas. Y luego la última, que es la que mi amigo me decía, es, tienes que decirle que utilice el concepto de SDD, ¿de acuerdo? Dice, quiero que trabajes en base a especificaciones cuando construyas código, ¿de acuerdo? Si estás construyendo una aplicación, si le dices eso, le tienes que decir, quiero que cuando te pida que programes algo, primero hagas la especificación, luego hagas los casos de prueba, luego generes test y después lo que hagas es que verifiques que bajo ninguna circunstancia modificas test para que pasen si has cambiado el comportamiento. De tal modo que entonces él ya establece un orden. Todo esto hace que sea más lento y que gaste más tokens, pero como lo hace con modelos más baratos, lo que sucede es que te funciona muy bien. Ujú, ¿De porque para lanzar un test le vale un modelo Haiku, ¿no? ujú, No necesita hacerlo con un Fable, pero si tú ya no le dijiste al principio que lo hiciese con Fable, o si tú no le has dicho que te haga una tabla primero, ejecute y luego compruebe, ¿ves el orden en que te lo he contado? sí. Todas estas cosas lo que hacen es el que, cuando ya las tienes clara, él te genera un fichero CloudMD muy chulo. Y ese fichero cloud.md es el que deberías llevarte a tu second brain, ¿no? O guardártelo en cualquier sitio. Porque yo ahora, cuando arranco un proyecto, lo único que le tengo que decir es, cógete el fichero de Solap, de mi proyecto de fin de máster, y extrae todo lo que sea general. ¿De acuerdo? Entonces, relacionado con, imagínate, con SDD o con coordinación con Codex. No todos los proyectos son iguales, ¿no? Pero si te fijas, yo ya me he creado unas abstracciones para que con un coste prácticamente cero, que es cargarle en una nueva sesión, en un nuevo proyecto, mi solap.md, decirle qué quiero que extraiga de él y ya me genera el otro CloudMD con todo lo que tengo. Ujú. Entonces, ¿cuánto me cuesta entonces el montar el simulador de tiro al plato? Nada, ¿no? Porque ya tiene el protocolo de generarme las infografías, ya tiene el protocolo de cómo generar el código, ya tiene el protocolo de orientación a pruebas, ya tiene el protocolo de reintentar, de no pedirme cosas. ¿Vale? Esto es lo que le quería contar a mi amigo Manolo.